Fórmula Noticias Tabasco presenta el tema de la semana. Me da muchísimo gusto platicar con Juan Martín Pérez García, él es director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México. ¿Cómo estás, Juan Martín? Buenos días. Muy buenos días, gracias por la ocasión de conversar. Pues cuéntanos, Juan Martín, ¿cuál fue el papel de Redim en este trabajo legislativo? ¿Cómo trabajaron en conjunto ustedes en la creación de esta ley general por la para la protección de los niños y de los adolescentes? Sí, muchas gracias. Mira, hay que hacer mención importante que en 2011 logramos, junto por supuesto con legisladoras, legisladores y varias organizaciones, modificar el artículo 4 constitucional y el 73 constitucional para incorporar el interés superior de la niñez, y en el 73 constitucional una reforma muy importante que permite que ahora el Congreso de la Unión intervenga en los temas de derechos de niños, niñas y adolescentes, que antes solo era competencia de cada entidad federativa. Eso abrió la puerta para comenzar a trabajar tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado en torno a proyectos de ley general. Esto, como el público sabe, no son procesos de la noche a la mañana, requieren mucho debate, mucha información, y lo que hicimos junto con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, fue invitar a muchos expertos internacionales, organizar foros, reuniones de trabajo con niños y niñas, con cientos de organizaciones en el país, para paulatinamente ofrecerle al Poder Legislativo de la legislatura anterior y de esta nueva los insumos que les permitiera construir un proyecto de calidad. El 1 de enero, como recordará el público, el 1 de septiembre, el presidente envía con calidad de preferente un proyecto de ley. Este proyecto tenía serias limitaciones, sin embargo el Senado de la República, que fue la Cámara de Origen, se le llama, cuando recibe este proyecto ya tenía detrás de sí pues toda una trayectoria, algunos proyectos ya trabajados, de tal manera que no fue difícil pues actualizar y mejorar este proyecto. Ellos se han referido con modificaciones hasta del 80% del proyecto original del 1 de septiembre, y esto fue aprobado ya en el Senado, ha sido enviado a la Cámara de Diputados. El día de ayer hubo una audiencia pública con organizaciones para escucharlas, y bueno, lo que hemos estado planteando es que le falta todavía cosas a mejorar a esta ley. Sin embargo, en perspectiva de los tiempos presupuestales, porque ya se está iniciando todos los debates en la Cámara de Diputados para el presupuesto, nosotros hemos recomendado que ya se pueda aprobar tal y como está, sin cambios, porque si se cambia algo, tiene que regresar al Senado y vuelve a vivir otro proceso de dictaminaciones, y eso ya no alcanzaría para que pudiera entrar a ser presupuestada esta ley. Pues bueno, están ahora, por supuesto, las legisladoras en la Comisión de Derechos de la Niñez revisando el proyecto, haciendo las valoraciones, y confiamos puedan considerar la aprobación inmediata y concentrar su esfuerzo en el presupuesto. Muy buenos días, Juan Martín, te saluda Gabriel Aiza. También me da muchísimo gusto poder platicar contigo y preguntarte. Ayer hablábamos con la senadora encargada de la Comisión para la Atención de los Niños y los Adolescentes, y nos hablaba de 13 artículos que se estarían integrando, que son las cosas nuevas que se contemplan dentro de este marco legal: la atención por medio de procuradurías estatales para niños migrantes, para niños en situación de calle. ¿Nos puedes ampliar al respecto, Juan Martín? Sí, claro. Creo que el gran aporte que hizo el Senado de la República de manera muy valiosa fue hacer un rediseño del Estado mexicano. Ajá. Lo que ahora tenemos son que cada dependencia, cada entidad federativa actúa, tiene programas de acuerdo a su propia visión, pero no están obligados por ley a coordinarse. Ahora se crea un sistema nacional de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes que preside el propio presidente de la República. Va a tener una secretaría ejecutiva en la Secretaría de Gobernación, y esto es muy valioso porque se le da el carácter de gobernabilidad a los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y el sistema DIF, que es históricamente quien le ha tocado atender el tema, va a ser desconcentrado, va a tener presupuesto y patrimonio propio, y va a ser respaldado, apoyado con procuradurías de defensa de derechos de infancia, que son auxiliares administrativos, para hacer mejor su tarea. Es importante destacar que esto no va a suceder de la noche a la mañana. Va a tardar más o menos, a partir de que se apruebe, 6 meses en que se comiencen a crear los instrumentos, y viene toda una etapa muy fuerte de armonización de leyes. Hay que actualizar códigos civiles, otras leyes que van a quedar, si no en contraposición, sí en desventaja de este nuevo marco, que es mucho más moderno.
O sea, esta Secretaría Ejecutiva de la Secretaría de Gobernación sería, digamos, el ojo controlador, visor de todo lo que hagan las demás procuradurías y los DIF estatales. Va a tener un rol de articulador. Articulador. Por eso es el valor que tiene que sea en gobernación. Gobernación, como saben ustedes, es el espacio de diálogo con los gobernadores, uno de otras de sus tareas. Y como esto se va a replicar, lo mismo que va a suceder a nivel nacional, de que exista un sistema o un mecanismo de coordinación de alto nivel, tendrá que suceder en cada entidad federativa, porque a partir de que se apruebe, todas las entidades federativas van a tener que actualizar sus leyes en ese piso mínimo. Por supuesto pueden mejorarla, las cosas que ahora no se logran mejorar, en las leyes estatales lo pueden hacer mejor, pero no menos de la ley general. Y ahí por eso el rol tan importante de esta Secretaría Ejecutiva, donde la articulación y las buenas prácticas van a tener que ser una prioridad. ¿Y hay una fecha límite para que los estados actualicen sus códigos, sus leyes para homologarlo con la federal? Bueno, a partir de que se apruebe y sea publicada esta, que esperemos sea pronto, tienen 180 días para poder iniciar el proceso o dar el banderazo de salida en cada entidad federativa para iniciar el proceso de revisión y actualización de su marco de ley. En general esto estamos hablando, no es inmediato lamentablemente, pero seguramente durante 2015 estaríamos teniendo ya varias legislaturas trabajando en sus actualizaciones. Juan Martín, para el próximo año o a finales del próximo año, ¿tú crees que podríamos terminar de ver estas historias de niños migrantes en el Instituto Nacional de Migración, de niños de la calle, de niños explotados, de niños en situación de trata? O sea, ¿tú crees que más o menos para el próximo año ya esté esto caminando de tal manera que ya haya gente responsable de que esto no esté sucediendo? Sí, ahora mismo es importante decirlo, que ya hay gente y autoridades responsables. Algunos, por supuesto, han sido omisos en su obligación, otros más tienen limitaciones de recursos, y este marco normativo nuevo, este rediseño que se estaría haciendo, va a permitir mayor eficiencia, o sea, mejores resultados, pero sí es muy importante tener presente que el rezago que tiene México frente a casos como los que han mencionado de niños y niñas en alta exclusión, pues es de décadas, entonces no será inmediato el cambio. Nuestra expectativa es que se requiere mucha voluntad política desde presidencia y gobernación para que en los próximos 4 o 5 años se comiencen a ver ya logros concretos. Y esto, por supuesto, va a depender de temáticas y de regiones. Habrá estados de la República que inviertan más, que le pongan mucho más empeño, donde los gobernadores o gobernadoras, digamos, literalmente asuman con protagonismo estos cambios, y seguramente habrá otros que no lo colocarán en sus ámbitos de prioridad, y ahí se notarán los retrasos. Entonces va a ser muy importante la alianza ahora, medios de comunicación, sociedad civil, para que este nuevo cambio normativo lo estemos haciendo visible, señalemos dónde va avanzando, pero también señalemos dónde están siendo nuevamente omisos en sus tareas. Esa es precisamente la pregunta, la omisión, porque tú puedes viajar a lo largo y ancho de la República Mexicana y puedes visitar YouTube y Facebook y vas a ver a niños que están boleando zapatos, que están vendiendo, que les tiraron su canacita de dulces, niños migrantes, niñas que han sido violadas, que están pidiendo dinero y limosnas. Y entonces pareciera que todos pecamos de omisión, pero quien más peca de omisión es la autoridad, porque incluso tiene recursos que provienen de la ciudadanía para poder atender a los más vulnerables. ¿Cómo hacer a un lado la omisión y entonces permitir el paso a la obligatoriedad de estas autoridades a cuidar de estos niños y de estos adolescentes, Juan Martín? Precisamente este marco de ley incorpora ya sanciones a los funcionarios y funcionarias que sean omisos en su responsabilidad. El primer proyecto ya traía sanciones de cárcel y de dinero. En esta, el Senado de la República consideró que hacer un tema penal no correspondía a una ley de derechos de infancia. Más bien se estimulan las sanciones que ya existen en el marco normativo, por ejemplo, las contralorías, la suspensión de su puesto, o sea, este tipo de cosas van a ser también paulatinas, y nuevamente aquí la Contraloría Ciudadana va a ser clave para que podamos señalar a aquellos que no están haciendo su tarea. Uno de los elementos muy importantes que también se logró incorporar es la creación de un sistema nacional de información.
que va a ayudar a tomar decisiones. Y va a ser, esperemos que muy pronto, muy viable observar en qué entidades hay avances y en cuáles entidades federativas no está, digamos, cumpliéndose con este marco de ley. Ahora, hay otro lado de la moneda en el tema de la niñez y de la adolescencia, y tiene que ver con las circunstancias de nuestro país, con las circunstancias en las que se desarrolla la infancia y la adolescencia de estos niños, que terminan siendo parte del crimen organizado, de bandas, de pandillas, que cometen ciertos delitos, en fin, este entorno en el que se encuentran. ¿Qué hacer con este sector de esta población, Juan Martín? Pues va a ser precisamente uno de los desafíos mayores de esta nueva forma de organización, porque efectivamente no solamente es buena voluntad, ni siquiera sería con los recursos presupuestarios suficientes. Tenemos que abatir una cultura de la ilegalidad, tenemos que asumir y reconocer que hay poderes fácticos como el crimen organizado que ustedes destacan, y que, bueno, el caso de Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, podemos hablar de otros estados donde es muy evidente que tienen dominio territorial, control político, uso de las instituciones, y donde niños y niñas son los más afectados. Y ahí son varias pistas. Una es que tenemos que estimular mucho más la participación ciudadana y comunitaria. Tenemos que luchar contra la corrupción y la impunidad, porque ese es el mensaje que recibe el crimen organizado para seguir creciendo. Y por otra parte, avanzar en estos temas normativos y de una nueva institucionalidad que paulatinamente ayuden a que los funcionarios entiendan que lo que no hagan bien va a tener un alto costo en la vida de niños y niñas, porque hay otros grupos, en este caso el crimen organizado, que sí están poniendo atención en aquellos que están muy excluidos. Ahora, Juan Martín, en otro de los casos en donde de repente vemos casi a diario algo de bullying, ayer platicamos con autoridades de educación y nos decía que están maniatados los maestros, que esto lo aprenden los niños en la casa, que sí hay que quitarles los celulares, impedirles que entren a las redes sociales. ¿Qué establece la ley en este caso para que de alguna forma podamos, pues si no acabar, disminuir los casos de acoso escolar? El acercamiento que se hace es a reconocer la violencia como comunidad y no reducida solo a conductas, en este caso de un niño que agrede a otro o una niña. Y eso obliga también a que las autoridades estén forzadas a reportar desde los primeros incidentes para que se tomen medidas. Es decir, busca ser mucho más preventiva que sancionadora en este apartado. Son precisamente de estos temas donde nos falta todavía, no dio tiempo al Poder Legislativo Nacional de la República hacer un proyecto detallado, con cuidado, por los tiempos que recordarán fue una iniciativa preferente, entonces fue muy rápido, pero en el reglamento se va a poder trabajar. Y también hay el debate interno del Poder Legislativo si ameritaría, en el caso específico de la violencia, una ley general para la prevención de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Todavía no está concluido el debate. Desde la Red por los Derechos de la Infancia en México pensamos que sí es pertinente, precisamente porque entendemos que la violencia es mucho más que solo la que sucede en la escuela o en las casas. Tiene muchas expresiones y requiere también muchas respuestas complejas y diversas. Porque ayer nos decían incluso que por derecho ya no existe la expulsión, la sola palabra expulsión de un niño que agreda, ya no puede ser expulsado de un plantel, pero tampoco se le puede llamar la atención y tampoco se le puede decir nada. Entonces, ¿hasta dónde llegar? Bueno, yo creo que ahí debo decir que hay maestros y maestras que están escudándose en los marcos normativos, digamos, apropiados y modernos para no hacer su tarea. O sea, los padres de familia, los maestros no pueden olvidar que son responsables, que son orientadores, y el ejemplo es el mejor elemento que se tiene. Y otro muy importante es el diálogo. O sea, los niños y las niñas de ahora ya no van a responder a gritos, no van a responder a controles, amenazas. Los niños de ahora, y nuestros hijos, nuestras hijas, responden cuando les hablamos y cuando les explicamos y les damos argumentos, pero sobre todo cuando hay coherencia en los espacios familiares o educativos. Y creo que los maestros y las maestras, no todo el mundo ha terminado de entender que ya estamos en un siglo distinto, estamos en el 2014, la época del Internet, del mundo digital, y ya no se puede educar a los niños con métodos de hace 30 años. Tantísimo. Hablas de este nuevo siglo, de la era del Internet, y se me viene a la mente, Juan Martín, el tema de estas zonas de nuestro país en donde todavía son zonas indígenas, por usos y costumbres,
todavía se da este tema de que las niñas chiquitas se tengan que casar con grandes, sean vendidas en matrimonio y demás. Esto lo contempla también la ley, pero son usos y costumbres. Entonces, ¿cómo trabajar en la protección de los derechos de estos niños que están en esta situación específica? Bueno, uno de los temas precisamente que complementa ya lo que aborda esta ley de establecer el matrimonio hasta los 18 años de edad y no permitir excepciones, y esto tendría que generalizarse en los otros estados, viene también acompañado de digamos, una gran tarea de educación tanto a las familias como a las autoridades para entender que los usos y costumbres son respetables, son entendidos siempre y cuando no violenten los derechos humanos. Y eso, digamos, en general también uno tiene que tener claro que las propias comunidades han incorporado en los usos y costumbres lo que les ha permitido sobrevivir. En la medida que el Estado asuma responsabilidad, supervise, acompañe a las familias para hacerlo distinto, en esa misma proporción los usos y costumbres se van a ajustar. Son bastante dinámicos. Y creo que aquellos que piensan que no se pueden tocar porque estaríamos afectando a nuestros pueblos originarios, me da la impresión que no alcanzan a entender que los derechos humanos son un paradigma que supera leyes, supera ideologías, culturas, y precisamente es la tarea del Estado buscar que estos derechos humanos sean entendidos para que así pueda la gente entender que son no los derechos de otros, sino mis propios derechos también. Oye, quisiéramos insistir sobre un tema bien importante, porque además lo vemos a diario en Tabasco, nos pegó muy fuerte el paso de los niños migrantes. ¿A qué estarían obligadas las autoridades estatales, estas procuradurías, en específico con estos pequeñitos que hoy pasan por el albergue, que si les dan comida, les dan atención médica, los repatrian, pero a qué estarían obligados con este nuevo marco legal? Para que quede claro, si nos puedes abundar. Mira, hay dos elementos claves. Uno, se colocó como centralidad el derecho a vivir en familia. Eso implica que aquellos niños y niñas migrantes que vienen con su familia, el Estado estará obligado, en este caso el área de asistencia, que será DIF, a buscar los mecanismos para que no estén privados de libertad y estén con su familia. Medidas alternativas. Para aquellos que vienen sin familia, se buscará también el que puedan no estar en las estaciones migratorias. Ese va a ser uno de los temas de desafío presupuestal importantes, porque las autoridades no tienen albergues propios, tienen que recurrir a los de entidades privadas y buscar otras alternativas que no sean institucionalizarlas. Y algo muy importante, las procuradurías van a tener que asumir la representación de estos niños y darles a conocer que tienen, por ejemplo, el derecho al asilo y pedir el procedimiento por ley que les corresponde, que lamentablemente ahora las autoridades no les dan a conocer y los deportan. Eso va a cambiar de manera importante. Hay que tener presente que estamos en una crisis humanitaria en torno a niños y niñas migrantes, pero este marco normativo lo que va a ayudar es a reorganizar las prácticas y las formas. No, reitero, insisto mucho que esto no va a ser mágico. Vamos a tener que pelear mucho, vamos a tener que luchar contra las inercias, las culturas burocráticas que van a preferir un papel que realmente asumir la protección de niños y niñas. Y bueno, ahí por supuesto estaremos las organizaciones de la red insistiendo en el cumplimiento cabal de este proyecto de ley. Esperemos que sea aprobado muy pronto. Y antes de que se nos termine el tiempo, en meses anteriores, junio, julio, salió este caso de Mama Rosa, los albergues, todo el mundo empezó a voltear a ver cómo funcionan los albergues en nuestro país y en realidad no hay ni un padrón, no hay un reglamento, cualquiera puede poner un albergue, nadie los está revisando, regulando. En este sentido, ¿la ley contempla algo? Sí, de hecho tiene un capítulo bastante amplio sobre el tema, el cual fue ajustado y mejorado, buscando que se cree ya un sistema de información, que se tengan autorizaciones, incluso cierres por parte, en este caso, del DIF, que es a quien le corresponde históricamente esta tarea. Se establecen responsabilidades para las personas que decidan abrir un espacio desde lo privado y también, por supuesto, para las entidades públicas. Bueno, creemos que eso va a ayudar de manera importante. Hay que hacer ajustes para que no se persiga de manera o se criminalice a quienes lo están haciendo de buena intención por el miedo de que todo el mundo lo hace mal o todo el mundo lo hace con mala intención. En realidad, la mayor parte de personas y organizaciones que tienen algún tipo de alternativa lo hacen con buena intención, pero requieren el acompañamiento del Estado. Esos son de los temas que no quedaron claramente establecidos en la ley. Pareciera que es solo responsabilidad de los privados y como si el Estado solo se limita a regular, cuando tendría que ser al revés. El Estado es el que invierte, el que acompaña estos espacios, también regula, por supuesto,
pero se asume que la responsabilidad central es de la autoridad. Reitero, eso no quedó tan claro en el proyecto de ley y son de las cosas que estamos planteando en ruta a poder modificar en los próximos meses, ojalá antes de que concluya esta legislatura y si no en la que viene, para que estas precisiones ayuden a una mayor eficacia en la implementación. Lo menos que haya un padrón y que haya vigilancia periódica de cómo están funcionando estos albergues. Oye, digo, de manera particular, anotar que de fondo tenemos a una bebé o un bebé y eso yo creo que le da un marco muy bonito al tema, mi querido Juan Martín. Sí. Es Emiliano, mi hijo que viene a la escuela, entonces ya también da entrevista. Oye, qué forma tan bonita también de poner esto. Nos queda un minuto y pues nada más agregar, hay un tema importante, el de las adolescentes embarazadas. Y el aborto. Y el aborto. Sí, afortunadamente se logró incorporar en los derechos la educación de la sexualidad. Y esto fue muy importante. Digo, hay que entender que hay grupos conservadores que están un poco preocupados, que han hecho un poco de ruido. Lo que nosotros les hemos insistido es un llamado a la mesura. Este es un estado laico. Las personas que no consideren viable acceder a estos recursos de salud pública están en su derecho, pero niños y niñas, particularmente aquellos que están en mayor riesgo en la adolescencia para un embarazo temprano, tienen que recibir la protección del Estado, que ahora mismo no la tienen, y por eso es que nuestro país tiene muy malas notas en esta materia a nivel internacional. Híjole, pues tantos temas que hablar contigo, Juan Martín, se nos acaba el tiempo, esperemos volver a poder platicar contigo. Cuando venga. Muy amable, gracias por considerar nuestra opinión. ¿Tienes pensado venir a Tabasco pronto? Pues no hay fecha, pero en la primera oportunidad estamos ahí con ustedes. Muchas gracias. Juan Gracias. Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México.